Acabas de entrar a la carrera de medicina y no sabes nada sobre el tema de huesos. No te preocupes. En este video te daré una introducción con las generalidades necesarias y más importantes sobre este tema. Y así llegarás con total tranquilidad a tu primera clase de anatomía. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. Primero que nada debemos entender una cosa muy importante, y es que el hueso es un órgano. ¿Y qué es un órgano? Bueno, los órganos son aquel conjunto de tejidos. Por lo tanto, el hueso en este caso se encuentra constituido por tejido óseo, evidentemente, tejido adiposo, tejido conectivo denso, tejido epitelial y de cartílago, muy importante. El conjunto de órganos forma a un sistema. En este caso hablamos de lo que es el sistema esqueleto, que está conformado tanto por los mismos huesos como por cartílago. Para comenzar a que ustedes se vayan empapando de lo que es el hueso, el esqueleto como tal, voy a mencionar las funciones más importantes que tiene este sistema. El primero es el de sostén. Esta función, pues podemos entender que el esqueleto humano, es el armazón de nuestro cuerpo. Este no solamente sostiene lo que son tejidos blandos ni vísceras, sino que también sirve como punto de inserción de la mayoría de músculos esqueléticos. Además que también el esqueleto nos brinda la forma tan característica que conocemos de nuestro cuerpo. La siguiente función es la de protección, de las más importantes. En los huesos encontramos distintos tipos, distintas categorías de huesos, de los cuales hablaremos más adelante. En este caso tenemos que tener en cuenta una que son los huesos planos, que en posterioridad lo explicaré con más detenimiento, pero aquí lo que nos importa saber es que estos sirven para proteger. ¿Qué protegen? Pues los órganos. Así de simple. Los órganos más importantes, los órganos vitales, en sí, la mayoría de ellos. En este caso, pues tenemos el cráneo, el cual lo más importante de este es que en la zona de la cabeza, vaya, se encuentra nuestro cerebro. Así que el cráneo protege, o más que nada la parte de lo que es la calvaria, protege a esto. Y en la caja torácica, el tórax, protege a órganos vitales como lo son el corazón y los pulmones. La tercera función es la de la asistencia al movimiento. Como bien mencioné hace un momento, el esqueleto humano sirve como punto de inserción de varios músculos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estos músculos se contraen? Pues tiran de lo que es el hueso. Esto, la consecuencia es que permite lograr un movimiento, ya sea una abducción, por ejemplo, permite que yo pueda abducir mi brazo, pueda flexionar la cabeza, bueno, el cuello, lo que sería la zona cervical, y entre muchísimos movimientos más que podemos hacer a lo largo de todo el cuerpo, básicamente. La cuarta función del hueso es el del almacenamiento y además liberación de distintos minerales, sobre todo de dos importantes, que lo son el calcio, que vendría a ser el mineral más importante, y además también el fósforo, que estos dos le brindan lo que es la solidez al hueso. En este caso el hueso, en el tejido óseo se encuentra localizado básicamente todo el calcio del cuerpo. Bueno, un 99%. El otro 1% se encuentra distribuido a lo largo de las demás partes del cuerpo en donde se requiere, vaya. Pero gracias a este almacenamiento que tienen los huesos del calcio, pues cuando tenemos descompensaciones en nuestro cuerpo, el hueso lo que hace es liberar cantidades de calcio como sean necesarias, lo que logra hacer una homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Pues es esta regulación para que nuestro cuerpo se equilibre y continúe hacia su normalidad, vuelva a la normalidad más que nada, a regularlo. La quinta función del sistema esquelético es el de la producción de células rojas, células sanguíneas. ¿Cómo se le conoce a este proceso? Hematopoiesis. Sencillo de relacionar, hemato relacionado con sangre y poiesis a creación de células rojas. En este caso, en el hueso encontramos algo conocido como la médula ósea roja. Esto es más que nada al inicio de la vida, la cual va a liberar células madre hematopoyéticas, las cuales se van a dividir tanto en glóbulos rojos o eritrocitos, leucocitos o glóbulos blancos y plaquetas, que son las tres células sanguíneas. Posteriormente, conforme vamos creciendo, esa médula ósea roja va a cambiar por una médula ósea amarilla, lo que da a nuestra siguiente función, que es el depósito de triglicéridos.
Debemos entender que la médula ósea amarilla pues consiste principalmente de lo que es grasa, triglicéridos. Es por ello adopta ese color, ¿no? El color amarillo. Y podemos lograr observar la grasita. Y pues, como bien sabemos, los triglicéridos son una fuente muy importante de energía. Por ende, el que se encuentre en los huesos es muy beneficiario. Bien, una vez que ya conocemos esta introducción a lo que es el sistema esquelético y a lo que son sus funciones principales, podemos pasar como tal a hablar de el esqueleto. Pues el esqueleto está formado por huesos, como ya mencioné. Ahora, hay que entender cómo es que están formados los huesos. Antes de poder mencionar la división del esqueleto como tal, pues es importante que ustedes sepan cómo se encuentra estructurado el hueso. Para ello, hablaré de su configuración interna. Muy bien, para poder entender la configuración interna de los huesos, debemos dividir dos tipos de esta, que son el hueso esponjoso o trabecular y el hueso compacto o cortical. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Muy bien, pues es la materia sólida que se encuentra contenida ahí y además de la cantidad de espacio que tiene. En el caso del hueso compacto, esta, como podemos observar, es una capa continua de hueso que se encuentra en la periferia. Este hueso está cubierto superficialmente por lo que es el periósteo. ¿Qué es el periósteo? El periósteo es tejido conectivo fibroso, es una membrana fibrosa la cual cubre la periferia como si fuera una funda de los huesos. Esa membrana está muy vascularizada e inervada, ya que por medio de esta es en donde se va a nutrir e irrigar lo que son los huesos. Ahora bien, el hueso esponjoso está conformado por trabéculas, por ello también se le conoce como hueso trabecular. Estas trabéculas están dispuestas y orientadas a lo largo de líneas de tensión que son las que soportan cada parte del hueso. Además, el hueso compacto también aporta esta fuerza para poder soportar el peso. Si quedaba algún tipo de duda por qué aquí menciona estos términos, diploide, lámina externa, lámina interna, etc., pues es porque en este caso la imagen que estamos observando es de un hueso del cráneo. Los huesos del cráneo, los que conforman lo que es pues, la cavidad, la bóveda craneana, etc., van a tener estas terminaciones. En este caso, a lo que es la zona que está ocupada por hueso esponjoso se le va a conocer como diploide y a las capas de hueso compacto se le va a conocer como láminas. En este caso, pues externa, porque es la más superficial, la más hacia el exterior, y la interna porque es la que da hacia el... Muy bien, ahora podemos pasar a lo que es la estructura del hueso. A nivel macroscópico podemos observar notablemente distintas partes de este. Y para explicarlo y que se entienda de una mejor forma, voy a utilizar de ejemplo lo que es un hueso largo, que son pues los más conocidos comúnmente, ¿no? En el que piensas inmediatamente cuando te mencionan la palabra hueso, más que nada, que tiene esta forma peculiar, forma característica, ¿no? En sí, el hueso lo podemos dividir sencillamente en tres partes esenciales, que son epífisis, que serían los extremos del hueso, la diáfisis, que es la parte principal, todo el cuerpo, y la metáfisis, que es esa parte entre epífisis y diáfisis. Vamos a comenzar desde craneal hacia caudal. Para comenzar, la epífisis. Esta se va a dividir tanto en epífisis proximal como en epífisis distal, dependiendo de dónde estemos viendo el hueso. Recordemos que todo esto es en una posición anatómica. Para comprender mejor lo que es este término de epífisis, debemos de enfocarnos en cómo está estructurada esta palabra. Para comenzar, tenemos el prefijo epi, que en medicina va relacionado a sobre, y fisis, que se refiere tanto a naturaleza, pero en este caso hablamos de lo que es crecimiento. Entonces, epífisis se refiere a sobre o encima de la zona de crecimiento, que en este caso sería la metáfisis. Muy bien, siguiendo en esta zona superior encontramos otra de las partes del hueso, que es el cartílago articular. Este cartílago solamente se encuentra en lo que es las zonas epifisiarias, las zonas de las epífisis, y lo que va a hacer este cartílago es recubrir parte de la epífisis. Básicamente, para lo que nos va a servir el cartílago articular es para disminuir la fricción entre los huesos, ya que esta va a ser una zona de unión entre huesos, es en donde van a estar unidos. Haciendo una analogía, mis puños son las epífisis de los huesos, pues entre mis nudillos se va a encontrar esta superficie, este cartílago. Así como dije, este cartílago reduce fricción y además absorbe los impactos en las articulaciones.
Cosa muy importante y dato que se debe tomar en cuenta es que debido a que esta zona del hueso carece de lo que es el periósteo, y como les mencioné hace un momento, es lo que va a nutrir, a irrigar y también a inervar lo que es el hueso, pues la recuperación que va a tener este es muy poca, es mínima y es compleja, ya que pues al desgaste es muy notorio este cambio. Ahora bien, yéndonos más hacia abajo, podemos encontrar la metáfisis, que es muy importante que para lograr entender el término separemos la palabra. Meta significa entre y fisis, pues zona de crecimiento, al igual. Entre la zona de crecimiento. ¿Por qué es importante esta zona del hueso? Pues es la región que va a estar, como mencioné, entre epífisis y diáfisis. Va a encontrarse una placa epifisiaria que con el paso del tiempo, cuando ya somos adultos, logramos encontrar la línea epifisiaria, es decir, esta placa va a osificarse y va a quedar como tal esta línea que podemos observar aquí. ¿Qué es lo que nos permite la placa epifisiaria? Pues básicamente sirve para que la zona de la diáfisis, el cuerpo del hueso, pueda alargarse, pueda crecer. Ahora bien, la diáfisis pues es la zona principal del hueso, básicamente es el cuerpo del hueso, es cilíndrico y alargado. Y pues bueno, hacia abajo tenemos lo mismo, metáfisis y epífisis distal, además de su respectivo cartílago articular. Otra de las partes del hueso es el periósteo, que pues ya mencioné con anterioridad, que básicamente es esta membrana fibrosa de tejido conectivo que se va a encontrar recubriendo superficialmente a lo que es el hueso. Este va a contar con dos capas, una interna y una externa. La interna va a ser una capa osteogénica y la externa va a ser una capa fibrosa. Como mencioné, pues las características más importantes es que este nutre, brinda irrigación e inerva a lo que es el hueso. Además de que también lo protege y lo ayuda en la recuperación posterior a una fractura. Por último, encontramos a la cavidad medular y al endostio. El endostio, así pues si hay un periósteo, hay un endostio que se encuentra pues dentro de lo que es el hueso y que va a recubrir a esta cavidad medular. Ahora, sobre la cavidad medular, pues retomando un poco, lo importante de esta parte del hueso es que pues es como que puede apreciar un espacio hueco cilíndrico que en lo que nos ayuda es a minimizar el peso del hueso. Además de que contiene pues la médula ósea, dependiendo, puede ser roja o amarilla. Muy bien, una vez que ya conocimos todas estas generalidades acerca de lo que es el sistema esquelético, de cómo están constituidos los huesos internamente, podemos pasar a diferenciarlos, es decir, podemos pasar a la clasificación de los huesos. Hablar de la clasificación de los huesos, un dato muy interesante es que nosotros cuando somos bebés tenemos una cantidad mayor de huesos a comparación de cuando somos adultos. Esto se debe a que conforme vamos creciendo nuestros huesos se van uniendo. Como mencioné, el esqueleto humano está conformado por 206 huesos. Estos están divididos en dos subdivisiones, que son el esqueleto axial y el esqueleto appendicular. El primero está conformado por 80 huesos y el segundo por los 126 huesos restantes. Tomando de referencia la bibliografía del Tórtora, podemos clasificar los huesos en 5 tipos principales. El primero de ellos es el tipo largo. Estos tienen mayor longitud que espesor, además de una leve curvatura para su resistencia. Ejemplos de estos pueden ser el fémur, el húmero, la tibia, las falanges que tenemos en los dedos, en los pies, entre otros más. El siguiente tipo de huesos son los huesos cortos. Estos tienen forma de cubo ya que su longitud y espesor son prácticamente la misma. Están constituidos por tejido esponjoso menos en su superficie y ejemplos de estos son huesos del carpo y el tarso. La siguiente clasificación es la de los huesos planos, de la que ya venía hablando con anterioridad. Estos cuentan con dos capas de tejido óseo compacto que contienen una capa de tejido óseo esponjoso. La función principal de estos es la de protección. Ejemplos de este pueden ser los huesos del cráneo, el esternón, las costillas, los omóplatos también entran en esta categoría. La siguiente categoría es la de los huesos irregulares. Se denominan así ya que no entran en ninguna categoría anterior y la cantidad de tejido óseo compacto y esponjoso de estos puede variar. Ejemplos de estos son las vértebras, los huesos de la cadera, algunos huesos faciales y el calcáneo. Ahora sí, por último las últimas dos categorías ya que hay una extra. La penúltima es la de los huesos sesamoideos. Estos son los que se dan en tendones y el ejemplo más claro de esto es la rótula. Y el último, el hueso extra, son los huesos suturales. Estos se dan entre suturas. Ejemplos de estos suelen darse en
principalmente en lo que es la zona craneal. Y eso sería todo por el video de hoy. Si te gustaría que hiciese algún otro tema relacionado con el tema, ya sea de la materia de anatomía u otra, me lo podrías dejar en los comentarios y yo haré mi mayor esfuerzo por traértelo. Sin nada más que añadir, eso sería todo por esta ocasión y muchas gracias por ver.